Cuando vi la notificación del banco en mi teléfono, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 35.000 euros cargados desde Dubái en mi tarjeta. Yo estaba en mi cocina comiendo pan duro para ahorrar en la cena, mientras mi hijo Javier disfrutaba de champán en una piscina de lujo con sus suegros, burlándose de mí. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Andrés Vidal Romero, tengo 65 años y llevo viudo desde hace 7. Mi esposa Isabel falleció en 2017 tras una batalla contra el cáncer que nos dejó emocional y económicamente devastados. Desde entonces, he vivido de mi pensión de jubilación, 1.120 euros mensuales que administro con cuidado extremo. Cada céntimo cuenta cuando vives solo y sin ayuda de nadie. Era un martes 15 de marzo de 2024, cerca de las 4 de la tarde. Estaba sentado en mi pequeña cocina, con una taza de café aguado y un trozo de pan del día anterior untado con margarina barata. Así era mi rutina desde hacía meses. Reducir gastos al máximo, comprar solo lo necesario en el supermercado más económico, caminar en lugar de tomar el autobús. No me quejaba. Había aprendido a vivir con menos, a encontrar dignidad en la sencillez. Mi teléfono móvil sonó con esa vibración característica que anuncia un mensaje importante. Era una notificación de mi banco. Alerta de transacción inusual. Contacte con nosotros inmediatamente. El corazón me dio un vuelco. En mis años nunca había recibido algo así. Con manos temblorosas marqué el número que aparecía en pantalla. La voz al otro lado era profesional pero urgente. Señor Vidal, soy Carolina Muñoz del Departamento de Seguridad del Banco Santander. Necesitamos verificar una serie de cargos realizados en su tarjeta de crédito en las últimas 24 horas. ¿Se encuentra usted actualmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos? Dubái. El nombre resonó en mi cabeza como un eco distante. No, estoy en mi casa en Madrid. ¿Qué cargos? ¿De qué está hablando? Hubo una pausa breve antes de que Carolina continuara con voz más seria. Señor Vidal, se han realizado múltiples transacciones desde ayer por la tarde. El monto total asciende a 35.240 euros. Los cargos incluyen 4 billetes de avión en primera clase con Emirates Airlines, reserva en el Hotel Burj Al Arab por 8 noches y diversos servicios adicionales en restaurantes y spas de lujo. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. 35.000 euros. Esa cantidad representaba casi 3 años completos de mi pensión. Todo mi ahorro cuidadosamente guardado para emergencias médicas había sido mi única red de seguridad desde la muerte de Isabel. Eso es imposible. Yo no he autorizado nada de eso. Mi tarjeta está aquí conmigo. Revisé mi billetera con dedos torpes. La tarjeta de crédito estaba ahí en su lugar habitual, pero entonces recordé algo que me heló la sangre. 3 meses atrás, mi hijo Javier había venido a visitarme. Era una de esas visitas extrañas que se habían vuelto cada vez más raras desde su matrimonio. Con Nuria Salinas Prieto hacía 4 años. Ese día de diciembre, Javier se había mostrado inusualmente amable y preocupado. Papá, a tu edad deberías tener a alguien de confianza, con acceso a tu información bancaria por si algo te pasa. Solo déjame apuntar los números de tu tarjeta por si hay una emergencia médica y necesito ayudarte rápidamente. Su argumento había sonado tan razonable, tan lleno de cuidado filial genuino. Como un idiota, le dicté los 16 dígitos de mi tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y hasta el código de seguridad. Es solo por precaución, papá. Nunca la usaré a menos que sea absolutamente necesario, te lo prometo. Sus palabras resonaban ahora en mi memoria con un tono completamente diferente, teñidas de la traición más amarga. Señor Vidal, ¿está usted ahí? La voz de Carolina me devolvió al presente. Necesitamos proceder inmediatamente. ¿Reconoce estas transacciones o debemos considerarlas fraudulentas? Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas de un rompecabezas macabro. Javier tenía los datos de mi tarjeta. Javier,
quien en los últimos años se había distanciado cada vez más, visitándome solo en Navidad y mi cumpleaños, y siempre con prisa. Javier, quien ahora pasaba todos los fines de semana con sus suegros Mateo Salinas Ramos y Rosa Prieto Campos, publicando fotos en redes sociales de cenas en restaurantes donde yo no podría pagar ni los entrantes. «Deme un momento, por favor», le pedí a Carolina mientras abría la aplicación de WhatsApp con manos temblorosas. Busqué la última conversación con mi hijo. El último mensaje era del domingo, 2 días atrás. «Papá, estaré unos días fuera por trabajo. Te llamo cuando vuelva». Nada inusual, nada que sugiriera que estaba a punto de robarme el equivalente a 3 años de mi vida. Pero entonces vi su estado de WhatsApp actualizado hacía apenas 2 horas. Al abrirlo, el mundo se detuvo por completo. Era una fotografía tomada desde una piscina infinita espectacular, con el skyline de Dubái de fondo, brillando bajo el sol árabe. En el centro de la imagen estaba Javier, bronceado y sonriente, con una copa de champán en la mano. A su lado, Mateo y Rosa Salinas posaban con expresiones de satisfacción absoluta, también con copas burbujeantes. Los 3 llevaban batas de baño lujosas con el logo del hotel Burj Al Arab bordado. Pero lo que me destrozó por completo fue el texto sobre la foto. «Ellos merecen vacaciones, tú no». Esas 5 palabras contenían más crueldad que cualquier insulto directo. Mi propio hijo, la persona que había cargado en brazos cuando era bebé, a quien había pagado sus estudios universitarios trabajando turnos dobles en la fábrica, quien había llorado en mi hombro cuando su madre murió, ese mismo hijo me había robado y luego se burlaba de mí. «Señor Vidal». La voz de Carolina interrumpió mi shock. «Necesito su respuesta. ¿Son transacciones autorizadas?» Miré de nuevo la foto. Javier alzando su copa hacia la cámara. Sus suegros riendo. El lujo obsceno de ese hotel que costaba miles de euros por noche. Y yo, sentado en mi cocina con pan duro y margarina barata, tratando de estirar cada euro de mi miserable pensión. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia inmediata. Fue algo más frío, más definitivo. Fue la muerte de cualquier ilusión que había mantenido sobre mi relación con mi hijo. «No». Mi voz sonó extrañamente calmada. «Esas transacciones no están autorizadas. Son fraudulentas. Y sé exactamente quién las hizo». Carolina me mantuvo en línea mientras procesaba el reporte de fraude. Cada segundo parecía una eternidad. Mientras escuchaba el tecleo de su ordenador, mi cerebro comenzó a recorrer el camino que me había traído hasta este momento de absoluta traición. Javier nació en 1986, cuando Isabel y yo apenas teníamos 25 años. Fue un embarazo difícil, con complicaciones que requirieron reposo absoluto durante 6 meses. Yo trabajaba 12 horas diarias en la fábrica textil Hernández e Hijos para cubrir los gastos médicos adicionales. Recuerdo perfectamente cómo llegaba exhausto a casa cada noche, pero siempre encontraba energía para masajear los pies hinchados de Isabel y hablarle a su vientre sobre los sueños que teníamos para nuestro hijo. Cuando Javier finalmente llegó al mundo un 27 de agosto, pesando apenas 2,5 kilos, pasó 3 semanas en la incubadora. Las facturas del hospital se acumulaban, pero nunca dudé en pagar cada céntimo. Era mi hijo. Haría cualquier sacrificio necesario. Durante su infancia, Javier fue un niño brillante y cariñoso. Sacaba excelentes calificaciones sin esfuerzo aparente. Los maestros siempre comentaban su inteligencia natural y su capacidad para resolver problemas complejos. Isabel y yo estábamos orgullosos. Soñábamos con que estudiara en la universidad, algo que ninguno de nosotros había podido hacer. Pero la universidad era cara, increíblemente cara. Cuando Javier fue aceptado en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Administración de Empresas en 2004, el coste anual era de 6.000 euros entre matrícula, libros y transporte. Mi salario en la fábrica apenas alcanzaba para mantener el hogar, así que hice lo que cualquier padre haría: conseguí un segundo trabajo. Durante 4 años, trabajé en la fábrica de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y luego como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial de 8 de la noche a medianoche.
Dormía en fragmentos, comía mal. Envejecí 10 años en 4. Pero Javier se graduó con honores en 2008. El día de su graduación, cuando lo vi con su toga y birrete, sentí que cada hora de sueño perdido había valido la pena. Isabel preparó una cena especial esa noche con sus ahorros secretos. Pollo asado, patatas, su famoso flan de huevo. Javier nos abrazó a ambos llorando de felicidad, prometiendo que nos devolvería cada sacrificio, que nos cuidaría cuando fuéramos mayores. Sois los mejores padres del mundo. Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí. Las promesas son fáciles cuando uno es joven y el futuro brilla con posibilidades infinitas. Javier consiguió empleo en una empresa de consultoría empresarial 3 meses después de graduarse. Su salario inicial era de 1.800 euros mensuales, una fortuna comparada con lo que yo ganaba tras 30 años en la fábrica. Estaba tan orgulloso de él. Comenzó a visitarnos cada domingo para comer, siempre trayendo algún detalle. Vino, dulces, flores para su madre. Todo cambió cuando conoció a Nuria en 2019 durante una conferencia empresarial en Barcelona. Ella trabajaba en marketing para una firma importante. Venía de una familia acomodada del barrio de Salamanca. Sus padres, Mateo y Rosa, eran dueños de 3 concesionarios de automóviles de lujo. Vivían en un piso de 200 metros cuadrados que valía más de 1 millón de euros. La primera vez que Javier nos habló de Nuria, noté un cambio en su tono. Ya no era mi hijo hablando de una chica que le gustaba. Era alguien impresionado, casi intimidado por el mundo al que ella pertenecía. Su familia tiene conexiones importantes, papá. El padre de Nuria conoce a medio Madrid. Esto podría ser muy bueno para mi carrera. Cuando finalmente conocimos a los Salinas en una cena formal en su casa un mes después, entendí que habíamos perdido a nuestro hijo. La casa era un museo de riqueza, cuadros originales en las paredes, muebles que costaban más que nuestro piso completo, una bodega de vinos que Mateo presumía valía más de 50.000 euros. Durante esa cena, Rosa me preguntó a qué me dedicaba. Cuando expliqué que trabajaba en una fábrica textil, su expresión cambió sutilmente. No dijo nada descortés, pero la forma en que intercambió miradas con su esposo lo decía todo. Su hija estaba saliendo con alguien de clase inferior. Javier se casó con Nuria en julio de 2020. La boda fue en el Hotel Ritz, pagada completamente por los Salinas. Cuando Mateo anunció durante el brindis que habían gastado 80.000 euros en la celebración, sentí una mezcla de admiración y tristeza. Nosotros habíamos ofrecido contribuir con 5.000 euros de nuestros ahorros, pero Mateo rechazó la oferta con una sonrisa condescendiente. No os preocupéis, esto es lo mínimo que podemos hacer por nuestra princesa. Después del matrimonio, las visitas de Javier se volvieron esporádicas. Primero dejó de venir cada domingo, luego cada 2 semanas, después solo en ocasiones especiales. Siempre tenía excusas, reuniones de trabajo, compromisos sociales con los Salinas, viajes de fin de semana. Isabel lo notaba, pero no decía nada. La vi llorar en silencio varias veces cuando pasaba otro domingo sin que nuestro hijo apareciera. Dale tiempo, Andrés. Está construyendo su vida, su matrimonio. Es normal que nos vea menos, pero yo sabía que había algo más. No era solo tiempo o distancia física, era una distancia emocional, una reescritura silenciosa de quién era importante en su vida. Cuando Isabel enfermó en 2016, Javier vino al hospital 3 veces en 8 meses. 3 veces. Su madre estaba muriendo, y él estaba demasiado ocupado con sus cenas de negocios y sus escapadas de fin de semana, con los Salinas. Recuerdo vívidamente una conversación telefónica 2 semanas antes de que Isabel falleciera. Hijo, tu madre pregunta por ti cada día. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas. ¿Podrías venir mañana? Hubo una pausa larga. Papá, sabes que quiero estar ahí, pero Mateo organizó una reunión importante con inversores potenciales. Es crucial para mi ascenso. Iré el fin de semana, te lo prometo. No vino ese fin de semana. Llegó 2 días después del funeral con Nuria y sus suegros. Durante el velorio escuché a Rosa comentar con una amiga. Qué lástima, tan joven. Pero bueno,
Al menos ahora Javier podrá concentrarse completamente en su futuro sin estas preocupaciones. Preocupaciones. Así llamó a la muerte de mi esposa. Después del entierro, Javier me abrazó brevemente. Lo siento, papá. Sé que no estuve tanto como debería, pero ahora estaré más presente, te lo prometo. Otra promesa vacía que se desvaneció como humo. En los 3 años siguientes lo vi quizás 15 veces. Siempre visitas cortas, apresuradas, con Nuria esperando impaciente en el coche. Mientras tanto, sus redes sociales mostraban una vida completamente diferente. Cenas semanales en casa de los Salinas, vacaciones en Marbella con ellos, celebraciones navideñas en su mansión decorada profesionalmente. Hace 6 meses, en septiembre de 2023, vi una publicación que me partió el alma. Era el cumpleaños de Mateo. Javier había escrito: «Feliz cumpleaños al mejor suegro y segundo padre que alguien podría desear. Gracias por enseñarme tanto sobre éxito y familia, segundo padre». Como si yo hubiera sido reemplazado. Y ahora esto. Ahora me había robado literalmente, gastando en 8 días de lujo lo que yo había ahorrado con sacrificio durante años. Gastándolo en las mismas personas que lo habían alejado de mí, que lo habían convertido en alguien capaz de escribir: «Ellos merecen vacaciones, tú no», sobre la foto de su traición. Señor Vidal. Carolina volvió a hablar. He bloqueado temporalmente su tarjeta y he iniciado una investigación de fraude. ¿Desea presentar una denuncia formal contra la persona responsable? Miré nuevamente la fotografía en mi teléfono. Mi hijo brindando con champán mientras yo masticaba pan duro. Sí, mi voz era hielo puro. Quiero presentar una denuncia formal y quiero cada euro devuelto. Después de colgar con Carolina, me quedé sentado en la cocina durante casi 1 hora, mirando fijamente esa fotografía en mi teléfono. Cada detalle me quemaba: las sonrisas arrogantes, el lujo descarado, la burla explícita. Pero necesitaba entender exactamente qué había hecho mi hijo con mi dinero antes de decidir mis próximos pasos. Abrí mi aplicación bancaria con dedos temblorosos. La página de movimientos tardó unos segundos en cargar, y cuando lo hizo, sentí que me golpeaban en el estómago. Ahí estaba, línea tras línea de transacciones que documentaban la traición con precisión brutal. 14 de marzo, 23 horas y 42 minutos. Emirates Airlines, 6.300 euros. 4 billetes en primera clase desde Madrid a Dubái. Ni siquiera había tenido la decencia de viajar en clase turista. No, mi dinero tenía que financiar asientos que se convertían en camas completamente horizontales, champán Moet en Chandon ilimitado y menús diseñados por chefs con estrellas Michelin. 15 de marzo, 1 hora y 17 minutos. Burj Al Arab Hotel, 15.000 euros. Reserva completa por 8 noches. Investigué rápidamente ese hotel en mi ordenador viejo. La habitación más barata costaba 1.200 euros por noche. 1.200 euros. Eso era más que mi pensión mensual entera. Y Javier había reservado algo aún más caro, probablemente una suite con vistas panorámicas al Golfo Pérsico y servicio de mayordomo las 24 horas. Luego vinieron las compras y servicios adicionales, cada uno un puñal en mi espalda. 15 de marzo, 14 horas. Restaurante Nathan Outlaw a Talmajara, 2.400 euros. Busqué el lugar. Un restaurante submarino dentro del hotel donde servían langosta y caviar mientras los tiburones nadaban al otro lado del cristal. Una sola comida costaba más de 2 meses de mi alimentación. 16 de marzo, 10 horas. Talise Spa, 3.500 euros. Tratamientos de lujo para 4 personas. Masajes con piedras volcánicas, envolturas corporales con oro de 24 quilates, faciales con caviar. Mientras ellos se dejaban untar con productos que costaban más que mi alquiler, yo estaba fregando mis platos con el mismo estropajo gastado que usaba desde hacía 6 meses, porque comprar uno nuevo parecía un gasto innecesario. 16 de marzo, 19 horas. Pierre Chic Restaurant, 1.900 euros. Otra cena extravagante, esta vez en un restaurante construido sobre pilotes en el mar.
17 de marzo, 11 horas. Dubai Mall. Gucci, 2.800 euros. Por supuesto, no bastaba con el robo inicial, ahora también compraban ropa de diseñador con mi dinero. Imaginé a Rosa eligiendo un bolso que costaba lo mismo que yo gastaba en comida durante medio año. 17 de marzo, 16 horas. Aquaventure Waterpark, 400 euros. Entradas VIP para el parque acuático más famoso de Dubái. Ni siquiera podían conformarse con entradas normales. 18 de marzo, 20 horas. Gold on 27 Restaurant, 2.100 euros. Otro festín mientras yo calculaba si podía permitirme comprar fruta fresca esa semana. La lista continuaba. Safari por el desierto en vehículos de lujo, 800 euros. Compras en el Zoco de Oro, 1.500 euros. Excursión privada a Abu Dhabi, 900 euros. Cada transacción era una declaración de que mi vida, mi bienestar, mi futuro, no significaban absolutamente nada para él. El total exacto era 35.240 euros. Una cifra tan específica que la grabé en mi memoria como si fuera un tatuaje en mi cerebro. Esa cantidad representaba mucho más que dinero. Era el resultado de 3 años de privaciones extremas después de la muerte de Isabel. 3 años comprando siempre las marcas más baratas en el supermercado. 3 años sin encender la calefacción hasta que el frío me dolía en los huesos. 3 años sin comprarme ropa nueva, remendando calcetines rotos y usando el mismo abrigo que tenía desde 2010. 3 años rechazando invitaciones de antiguos compañeros de la fábrica para tomar cervezas, porque cada euro contaba. ¿Y para qué había sido todo ese sacrificio? Para que mi hijo financiara unas vacaciones de lujo para impresionar a sus suegros. Para que Mateo y Rosa pudieran presumir ante sus amigos ricos sobre el yerno tan atento que los llevaba a hoteles de 7 estrellas. Volví a mirar la fotografía. Esta vez me obligué a analizarla con más detalle, buscando cada elemento que pudiera usar más adelante. Javier llevaba unas gafas de sol Ray-Ban nuevas que probablemente había comprado con mi dinero. Su bañador tenía el logo de Versace visible. Las batas de baño del hotel eran de un blanco inmaculado, con el distintivo logo dorado del Burj Al Arab bordado sobre el pecho. Mateo sostenía su copa de champán con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. Rosa sonreía ampliamente, sus dientes blanqueados profesionalmente brillando bajo el sol árabe. Ambos lucían bronceados perfectos, sin duda del tipo que se obtiene en camas de bronceado de alta gama antes del viaje para no llegar pálidos a Dubái. Pero fue Nuria quien finalmente capturó mi atención. Estaba ligeramente fuera del encuadre principal, pero visible, y en su rostro vi algo que los demás no mostraban: incomodidad. Sus ojos miraban hacia otro lado, su sonrisa parecía forzada. Era una expresión sutil, pero después de décadas observando a las personas en mi trabajo, había aprendido a leer el lenguaje corporal. ¿Sabía ella que este viaje estaba siendo financiado con dinero robado? ¿Le había mentido Javier diciendo que yo había dado permiso? ¿O simplemente no le importaba la procedencia del dinero mientras pudiera disfrutar del lujo? Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Javier. Mi pulso se aceleró mientras abría la conversación. «Papá, he intentado llamarte pero no contestas. ¿Todo bien por ahí? Te llamo cuando regrese la próxima semana. Un abrazo. La próxima semana». Planeaba continuar disfrutando mi dinero durante 5 días más antes de siquiera dignarse a hablar conmigo. Y la pregunta casual «¿todo bien por ahí?» era la guinda del pastel. Como si realmente le importara mi bienestar después de robarme y humillarme públicamente. Mis dedos se movieron sobre el teclado casi por voluntad propia. Escribí y borré 3 respuestas diferentes. La primera era un grito de rabia y dolor. La segunda era una súplica patética preguntando por qué me había hecho esto. La tercera era una amenaza directa de acciones legales. Pero al final no envié ninguna. Algo dentro de mí, quizás el último vestigio de dignidad que me quedaba, me dijo que no debía mostrar mis cartas todavía. Si Javier pensaba que yo no sabía nada, si creía que podría regresar tranquilamente y enfrentar solo una conversación incómoda sobre el malentendido con la tarjeta,
Entonces, estaba gravemente equivocado. En lugar de responder, guardé el teléfono y abrí mi ordenador. Busqué en Google, abogado especialista en fraude familiar Madrid. Aparecieron docenas de resultados. Leí reseñas durante 2 horas, tomando notas cuidadosas sobre cada bufete que parecía competente y experimentado. Mientras investigaba, descubrí algo que me llenó de una satisfacción fría. En España, el uso no autorizado de una tarjeta de crédito, incluso por un familiar, constituye delito de estafa o apropiación indebida. Las penas podían ir desde multas considerables hasta prisión dependiendo de la cantidad sustraída. 35.000 euros definitivamente calificaban como una suma significativa. También aprendí que tenía derecho a presentar una denuncia penal independientemente de que fuera mi hijo. La fiscalía podría proceder incluso si yo posteriormente quisiera retirar la denuncia. Esta información me dio una sensación de poder que no había experimentado desde que vi esa primera notificación del banco. Encontré el nombre de un abogado que parecía perfecto, Ramón Ibáñez Mora, especializado en derecho penal y civil, con más de 20 años de experiencia. Su página web mostraba casos exitosos de fraude familiar, recuperación de activos y acuerdos extrajudiciales. Las reseñas de clientes anteriores eran excelentes, describiéndolo como meticuloso, estratégico y compasivo con las víctimas. Llamé a su oficina inmediatamente. Una recepcionista amable me informó que Ramón podía recibirme al día siguiente, miércoles 19 de marzo, a las 10 de la mañana. Acepté sin dudarlo. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa fotografía. Cada vez que comenzaba a quedarme dormido, escuchaba las palabras: ellos merecen vacaciones, tú no. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no era solo dolor o traición lo que sentía, era determinación. Mi hijo había cometido un error terrible al subestimarme. Había asumido que su padre, viejo y pobre, simplemente aceptaría esta humillación, demasiado débil o demasiado asustado para actuar. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. El miércoles 19 de marzo me desperté a las 6 de la mañana, aunque en realidad llevaba despierto desde las 4. La ansiedad me había mantenido en un estado de duermevela inquieta toda la noche. Me duché con agua tibia para ahorrar en la factura del gas. Me afeité cuidadosamente frente al espejo empañado del baño y me puse mi único traje decente. Un conjunto azul marino que había comprado en 2012 para la boda de Javier. El traje me quedaba ligeramente holgado ahora. Había perdido peso en los últimos años sin darme cuenta realmente. La combinación de comer menos para ahorrar y el estrés constante de vivir con una pensión mínima había adelgazado mi cuerpo hasta dejarme casi demacrado. Isabel se habría preocupado al verme así. Salí de casa a las 9, aunque la oficina de Ramón Ibáñez estaba a solo 20 minutos caminando. Necesitaba tiempo para organizar mis pensamientos, para asegurarme de que no olvidaba ningún detalle importante. Llevaba conmigo una carpeta donde había impreso todos los extractos bancarios, capturas de pantalla de la conversación con Javier y la fotografía de Dubái. También había escrito a mano una cronología detallada de los eventos. La oficina estaba ubicada en la calle Alcalá, en un edificio elegante pero no ostentoso. Subí en ascensor hasta el 3er piso, donde una placa dorada anunciaba Ibáñez y Asociados, abogados. La recepción era sobria. Paredes color crema, muebles de madera oscura, diplomas enmarcados que atestiguaban la experiencia del bufete. La recepcionista, una mujer de unos 40 años llamada Patricia, según su placa identificativa, me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor Vidal. El letrado Ibáñez lo está esperando. Por favor, acompáñeme». Ramón Ibáñez era un hombre de aproximadamente 55 años, cabello gris perfectamente peinado, gafas de montura fina y un traje que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Pero cuando me estrechó la mano, su apretón fue firme y cálido. Sus ojos marrones mostraban una empatía genuina. «Señor Vidal, siéntese por favor». Patricia me comentó brevemente su situación por teléfono. Fraude con tarjeta de crédito cometido por un familiar cercano.
Lamento mucho que esté pasando por esto. Su voz era pausada, tranquilizadora. Cuénteme con detalle qué ha ocurrido. Durante la siguiente hora le relaté toda la historia. No omití nada. Le hablé de cómo había criado a Javier, de los sacrificios económicos para pagar sus estudios, de la distancia creciente después de su matrimonio con Nuria, de cómo le había confiado los datos de mi tarjeta creyendo en su palabra. Le mostré cada documento, cada captura de pantalla, cada transacción detallada. Ramón tomaba notas meticulosamente en su portátil, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. ¿Le dio usted los datos de la tarjeta por escrito o verbalmente? ¿Quedó algún registro de la conversación donde él prometió usarla solo para emergencias? ¿Ha intentado Javier comunicarse con usted desde Dubái? Cuando llegué a la parte de la fotografía con el mensaje «Ellos merecen vacaciones, tú no», Ramón dejó de teclear y me miró directamente. «Señor Vidal, eso constituye no solo admisión implícita del uso no autorizado, sino también evidencia de intencionalidad maliciosa. Es un elemento muy valioso para el caso». Continuó explicándome la situación legal con claridad. Estamos ante un delito de estafa agravada por abuso de confianza familiar. El artículo 248 del Código Penal establece penas de prisión de 1 a 6 años para este tipo de casos. Dado que la cuantía supera los 50.000 euros en valor agregado, son 35.000, pero sigue siendo una cantidad significativa. Las circunstancias agravantes incluyen el parentesco y el abuso de confianza deliberado. Me recosté en la silla, procesando la información. Prisión. Mi hijo podría ir a prisión por lo que me había hecho. Una parte de mí sintió una satisfacción oscura ante esa posibilidad. Otra parte, la que todavía recordaba al niño que había sido, se encogió dolorosamente. Ramón percibió mi conflicto interno. «Señor Vidal, entiendo que esto es extremadamente difícil. Es su hijo. Pero necesito que comprenda algo fundamental. Lo que Javier ha hecho no es solo un error o una mala decisión, es un delito grave, y el mensaje que le envió demuestra que no solo no siente remordimiento, sino que además lo considera justificado humillarlo públicamente». Tenía razón, completamente. «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté con voz ronca. Ramón se ajustó las gafas. «Tenemos 2 caminos principales. El primero es la vía penal. Presentamos denuncia ante la Policía Nacional. El caso pasa a la Fiscalía y ellos deciden si procesar o no. Si procede el caso, su hijo enfrentaría juicio criminal con posibles consecuencias penales, además de la obligación de restituir el dinero. Este proceso puede durar entre 1 y 2 años. Hice una pausa antes de continuar. La segunda opción es más rápida, pero requiere que su hijo coopere. Una demanda civil combinada con una notificación extrajudicial exigiendo la devolución inmediata del dinero. Si acepta, podemos establecer un acuerdo de pago con garantías legales. Si se niega o incumple, entonces procedemos con la vía penal teniendo ya toda la documentación preparada. «¿Cuál recomienda usted?», pregunté. Ramón se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. «Francamente, señor Vidal, recomiendo comenzar con la notificación extrajudicial, por 2 razones. Primero, es más rápida para recuperar su dinero, que entiendo es crucial dada su situación económica. Segundo, le da a su hijo una oportunidad de rectificar antes de enfrentar consecuencias penales. Si él rechaza o ignora la notificación, entonces tendremos evidencia adicional de su desprecio por sus derechos, lo cual fortalecerá enormemente el caso penal». La lógica era impecable. «¿Cuánto costarían sus servicios?», temía la respuesta. Los abogados competentes no eran baratos, y yo apenas tenía dinero para sobrevivir el mes. Mis honorarios habituales serían 3.000 euros por adelantado, más un porcentaje del monto recuperado. Vio mi expresión y levantó una mano. Sin embargo, en casos como el suyo, donde hay abuso familiar evidente y limitaciones económicas, trabajo con un sistema diferente. Le cobraré 1.000 euros iniciales, que puede pagar en 3 cuotas mensuales, y 10% del monto total recuperado. Si no recuperamos nada,
lo cual es altamente improbable dada la evidencia, solo pagaría los 1.000 euros. Era más de lo que podía permitirme fácilmente, pero era justo y necesario. Acepto sus términos. Ramón sonrió por primera vez desde que había entrado en su oficina. Excelente. Comenzaremos inmediatamente. Voy a redactar una notificación extrajudicial muy específica. En ella detallaremos cada transacción, citaremos los artículos legales relevantes y le daremos a su hijo un plazo de 5 días hábiles para responder con una propuesta concreta de devolución. Si no responde o su respuesta es insatisfactoria, presentaremos simultáneamente demanda civil y denuncia penal. Pasamos otra media hora revisando detalles específicos. Ramón me hizo firmar un contrato de servicios legales y un poder notarial que le permitía actuar en mi nombre ante instituciones bancarias y judiciales. También me aconsejó sobre pasos adicionales. Señor Vidal, necesito que haga algo importante. Solicite al banco un bloqueo permanente de esa tarjeta y pida que emitan una nueva con números completamente diferentes. También cambie todas sus contraseñas bancarias y configure autenticación de 2 factores. No podemos permitir que su hijo tenga acceso a ninguna otra cuenta o recurso financiero. Ya solicité el bloqueo el mismo día que descubrí las transacciones, le informé. Perfecto. Eso demuestra diligencia de su parte, lo cual ayuda al caso. Ahora, una pregunta delicada pero necesaria. ¿Existe algún testamento o documento donde su hijo figure como beneficiario o heredero? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí. Tengo un testamento simple hecho hace 10 años, donde Javier hereda todo. Este piso, mi cuenta de ahorros, mi seguro de vida. Ramón asintió gravemente. Recomiendo encarecidamente que modifique ese testamento. No digo que lo desherede completamente si no lo desea, pero al menos establezca condiciones o nombre beneficiarios alternativos. En casos como este, he visto situaciones donde el hijo continúa abusando financieramente porque sabe que eventualmente heredará de todos modos. Sus palabras me golpearon con fuerza. Nunca había considerado esa perspectiva. ¿Acaso Javier había calculado que podía robarme y humillarme porque al final todo sería suyo de todas formas cuando yo muriera? Haré los cambios necesarios, prometí con voz firme. Salí de la oficina de Ramón a las 11:30 de la mañana, sintiéndome extrañamente energizado. Por primera vez, desde que había recibido aquella llamada del banco, no me sentía como una víctima impotente. Tenía un plan. Tenía un aliado profesional. Tenía evidencia irrefutable. Caminé hasta el banco más cercano e hice exactamente lo que Ramón había sugerido. Solicité una nueva tarjeta con números completamente diferentes. Configuré todas las medidas de seguridad adicionales disponibles, cambié mis contraseñas usando combinaciones que Javier nunca podría adivinar. Esa noche, sentado en mi cocina con un plato de lentejas baratas pero reconfortantes, revisé mentalmente todo lo que había logrado en un solo día. La notificación extrajudicial llegaría a Javier en los próximos días, y entonces comenzaría realmente la batalla. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Javier. Papá, ¿todo sigue bien? No me has respondido. Regresamos el domingo. Hablamos entonces. Esta vez sí respondí, pero solo 2 palabras. Hablamos entonces. No tenía idea de la tormenta que se le venía encima. El domingo 22 de marzo amaneció gris y frío, típico de un invierno madrileño que se resistía a terminar. Me levanté temprano como siempre, preparé mi café aguado y me senté junto a la ventana de mi pequeño salón. Según el itinerario que había deducido de las transacciones bancarias, Javier y los Salinas debían aterrizar en el aeropuerto de Barajas alrededor de las 3 de la tarde. Ramón me había enviado un mensaje la noche anterior confirmando que la notificación extrajudicial estaba lista y sería entregada por mensajería certificada el lunes por la mañana directamente en el domicilio de Javier. Pero yo sabía que el verdadero momento de verdad llegaría mucho antes de eso. Lo que Javier ignoraba completamente era que su tarjeta de crédito sería rechazada en el hotel durante el proceso de checkout. Ramón y yo habíamos calculado exactamente cómo se desarrollaría esta escena.
El Burj Al Arab, siendo uno de los hoteles más exclusivos del mundo, tenía políticas estrictas sobre pagos. Todas las consumiciones adicionales durante la estancia se cargaban a una cuenta maestra que debía liquidarse al momento de la salida. Y con mi tarjeta permanentemente bloqueada desde el martes pasado, esa cuenta tendría un saldo pendiente considerable. Según mis cálculos basados en el patrón de gastos que había observado, ese saldo probablemente rondaba los 14.000 euros. Comidas adicionales no incluidas en la reserva inicial, tratamientos de spa extra, minibar, servicio a habitaciones, propinas automáticas. El hotel no los dejaría marcharse sin liquidar esa deuda. A las 10 de la mañana, hora de Dubái, serían las 2 de la tarde, momento típico de check-out en hoteles de lujo. Me imaginaba la escena con una claridad casi cinematográfica. Javier en la recepción, rodeado de maletas Louis Vuitton compradas con mi dinero, presentando la tarjeta con confianza absoluta. El empleado pasándola por el terminal, la pausa incómoda, el segundo intento, la expresión educadamente preocupada del recepcionista. Disculpe, señor, pero la tarjeta ha sido rechazada. ¿Tiene otro método de pago? Mi teléfono sonó exactamente a las 10:23. Era Javier. Miré la pantalla vibrando sobre la mesa de la cocina, su nombre parpadeando insistentemente. Dejé que sonara 5 veces completas antes de responder. Quería que sintiera esa ansiedad creciente, esa primera punzada de pánico verdadero. Sí, mi voz era neutra, casi aburrida. Papá, gracias a Dios que contestas. La voz de Javier sonaba tensa, acelerada, con ese tono agudo que siempre adoptaba cuando estaba nervioso. Papá, hay un problema con tu tarjeta. Estamos en el hotel intentando hacer el checkout y la tarjeta no pasa. ¿Puede ser que el banco la haya bloqueado por error? ¿Podrías llamarlos y autorizar los cargos? Tomé un sorbo lento de mi café antes de responder. La tarjeta no está bloqueada por error, Javier. Hubo un silencio breve pero cargado de significado. ¿Qué quieres decir con que no es un error? Papá, necesito que esto se resuelva ahora. Tenemos un vuelo que tomar en 5 horas. Lo que quiero decir, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, es que yo personalmente solicité el bloqueo permanente de esa tarjeta el martes pasado. Inmediatamente después de recibir la notificación del banco sobre 35.240 euros cargados sin mi autorización desde Dubái. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar ruido de fondo, voces murmurando en árabe e inglés, el tintineo de equipaje siendo movido, el eco característico de un lobby de hotel elegante. Pero Javier no decía nada. Continué, mi voz ganando un filo que no sabía que poseía. También recibí una fotografía muy interesante desde una piscina, una foto donde tú, tu esposa y tus queridos suegros brindaban con champán, con un mensaje particularmente memorable. Ellos merecen vacaciones, tú no. ¿Te suena familiar, hijo? Papá, escucha, yo puedo explicar. Su voz se había vuelto suplicante, desesperada. No hay nada que explicar, Javier. Usaste mi tarjeta sin permiso para financiar unas vacaciones de lujo para los Salinas. Gastaste en 8 días lo que yo ahorro en 3 años de privaciones. Y luego tuviste el descaro de burlarte de mí públicamente. Cada palabra salía como un trozo de hielo. Ahora enfrentas las consecuencias. Pero papá, estamos atrapados aquí. El hotel no nos deja salir hasta que paguemos 14.000 euros. 14.000. No tengo ese dinero disponible ahora mismo. Mi tarjeta de crédito tiene un límite de 5.000. ¿Qué se supone que haga? La ironía era deliciosa. ¿Qué se supone que hagas? Resuelve tú solo como adulto que eres. Porque parece que ellos merecían vacaciones lujosas, pero tú mereces esta lección sobre robar a tu propio padre. Escuché un grito ahogado al otro lado. Luego voces en segundo plano. Claramente Mateo y Rosa preguntando qué estaba pasando. Javier les respondía en murmullos apagados, probablemente intentando ocultar la verdadera naturaleza del desastre. Papá, por favor. Ahora estaba directamente llorando. No puedes hacernos esto. Nuria está aquí, sus padres están aquí. Esto es humillante.
¿Sabes el ridículo que estamos haciendo frente a todo el personal del hotel? ¿Humillante? Mi voz subió por primera vez. ¿Quieres hablarme de humillación, Javier? Déjame contarte sobre humillación. Humillación es comer pan duro para ahorrar 3 euros en comida mientras tu hijo gasta 2.000 euros en una sola cena. Humillación es usar ropa remendada y calcetines rotos mientras tu hijo compra bolsos Gucci de 3.000 euros. Humillación es trabajar durante 4 años en 2 empleos para pagar tu universidad, sacrificando mi salud y mi futuro, para que 30 años después me robes y te burles de mí públicamente. Yo no quería hacerte daño, papá. Fue solo... Mateo y Rosa llevan hablando de ir a Dubái durante años. Nuria estaba tan emocionada. Yo pensé que podría devolverte el dinero poco a poco sin que te dieras cuenta. Fue un error de juicio, pero no fue malicia. Su capacidad para justificar lo injustificable era asombrosa. ¿No fue malicia? Entonces explícame el mensaje en la fotografía. Explícame cómo esas palabras crueles y deliberadas no fueron malicia. Eso fue... estaba borracho. Rosa había estado comentando durante el almuerzo sobre cómo tú nunca habías viajado a ningún sitio interesante, cómo tu vida era tan pequeña y limitada. Me enfadé con ella, aunque no lo demostré. Creo que escribí eso como una forma retorcida de... No lo sé, papá, fue estúpido, imperdonable. Lo siento muchísimo. Las excusas seguían llegando, cada una más patética que la anterior. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la admisión accidental. Rosa había estado criticando mi vida delante de mi propio hijo, y él, en lugar de defenderme, había elegido convertir esa crítica en un insulto público hacia mí. Tus disculpas no significan nada ahora, Javier. El lunes recibirás una notificación extrajudicial de mi abogado. En ella se detallan las acciones legales que estoy tomando y tus opciones para restituir el dinero robado. Te sugiero que la leas muy cuidadosamente. ¿Abogado? Papá, no puedes estar hablando en serio, soy tu hijo. ¿De verdad vas a demandarme por esto? De verdad voy a recuperar cada céntimo que me robaste, ya sea por acuerdo voluntario o por orden judicial. La elección es tuya. Mateo había tomado el teléfono. Su voz resonaba con esa arrogancia característica que había perfeccionado durante décadas de éxito empresarial. Señor Vidal, soy Mateo Salinas. Creo que esta situación se ha salido de control. Obviamente, ha habido un malentendido con respecto al uso de su tarjeta. Como gesto de buena voluntad y para resolver este desafortunado incidente, estoy dispuesto a cubrir personalmente los gastos pendientes del hotel para que podamos todos regresar a España civilizadamente. Luego podemos sentarnos como familia y discutir una solución razonable. La audacia era impresionante. Señor Salinas, no hay ningún malentendido. Mi hijo robó 35.000 euros de mi cuenta y los gastó principalmente en ustedes. Usted y su esposa son cómplices conscientes de ese robo, habiendo disfrutado de servicios pagados con dinero obtenido fraudulentamente. Si desea pagar la deuda del hotel, adelante. Eso no cambia el hecho de que exijo la devolución completa de los 35.000 euros más los intereses legales correspondientes. Está usted siendo completamente irracional. El tono de Mateo se había vuelto frío, amenazante. Mi yerno cometió un error menor de juicio, pero llevarlo a tribunales, convertir esto en un escándalo legal, solo dañará a su propio hijo y su futuro profesional. ¿Realmente quiere destruir su carrera y su matrimonio por esto? Señor Salinas, respondí con una firmeza que nacía de años de rabia contenida. Mi hijo destruyó nuestra relación cuando decidió robarme y humillarme. Las consecuencias de esa decisión son enteramente suyas. Si su carrera y matrimonio sufren, será resultado directo de sus propias acciones criminales. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo o duda. Era adrenalina pura. Por primera vez en años, me había defendido completamente. Había establecido límites claros. Había demostrado que tenía columna vertebral. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Javier, otra vez. Lo ignoré. Llamó 6 veces más en los siguientes 15 minutos.
Después llegaron los mensajes, súplicas desesperadas, promesas de devolución inmediata, aseguraciones de que nunca volvería a pasar. Leí cada uno con desapego clínico, sin responder ninguno. A la 1 de la tarde recibí una llamada de un número desconocido con prefijo de Emiratos Árabes. Dudé un momento antes de contestar. «Señor Andrés Vidal Romero». Una voz femenina con acento británico. «Le hablo del Departamento de Gestión de Cuentas del Burj Al Arab. Mi nombre es Laila Hassan. Tenemos a 4 huéspedes españoles que han indicado que usted puede ayudar a resolver una situación con su cuenta pendiente». «Señorita Hassan», respondí cortésmente, «esos huéspedes utilizaron mi información de pago sin autorización. He bloqueado permanentemente esa tarjeta y no tengo intención de cubrir ningún cargo relacionado con su estancia». «Entiendo, señor. Solo quería confirmar la situación. Los huéspedes permanecerán en nuestras instalaciones hasta que se resuelva el saldo pendiente de 14.300 euros. Hemos contactado con la Embajada Española para informarles de la situación conforme a protocolo. Gracias por informarme. La responsabilidad es enteramente de ellos». Después de colgar, me preparé un almuerzo simple, sopa de sobre y una manzana. Mientras comía, reflexioné sobre lo que acababa de hacer. Había dejado a mi hijo varado en otro país, incapaz de pagar su deuda, enfrentando la humillación pública que tanto temía. Una parte de mí, pequeña pero persistente, se preguntaba si había ido demasiado lejos. Pero entonces recordé la fotografía, recordé el mensaje cruel, recordé todos los años de distancia y desprecio apenas disimulado. Recordé cómo había priorizado constantemente a los Salinas sobre su propio padre. No había ido demasiado lejos. Apenas estaba comenzando. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura autoinfligida para Javier. Las llamadas llegaban con regularidad obsesiva. Cada media hora durante el domingo por la tarde, cada hora durante la noche. Nuevamente cada 30 minutos desde el lunes por la mañana. Ignoré sistemáticamente cada una. Los mensajes eran una montaña rusa emocional. Comenzaban suplicantes. «Papá, por favor, necesitamos hablar. Esto es una pesadilla. Estamos durmiendo en el lobby del hotel porque no nos dejan irnos ni acceder a las habitaciones». Después se volvían desesperados. «Han llamado a la policía de Dubái. Nos pueden arrestar por deuda fraudulenta. ¿Quieres que tu hijo vaya a la cárcel en un país extranjero?». Luego oscilaban hacia la rabia. «Esto es abuso de poder. Eres un anciano amargado que no puede soportar ver a su hijo feliz». Y finalmente regresaban a la súplica. «Te devolveré hasta el último céntimo. Lo juro por la memoria de mamá. Solo ayúdanos a salir de aquí». Leer ese último mensaje donde se atrevía a invocar el nombre de Isabel casi me hizo responder. Pero Ramón me había aconsejado firmemente que mantuviera silencio absoluto hasta después de la entrega formal de la notificación extrajudicial. Cualquier comunicación prematura puede ser interpretada como disposición a negociar informalmente, lo cual debilita nuestra posición legal, me había explicado. El lunes 23 de marzo a las 9 de la mañana, Ramón me llamó confirmando que el mensajero había intentado entregar la notificación en el domicilio de Javier. Naturalmente, nadie había respondido porque todos estaban atrapados en Dubái. El mensajero dejó un aviso de intento de entrega y regresaría al día siguiente. «Perfecto», comentó Ramón con satisfacción profesional. «Esto documenta oficialmente nuestro intento de comunicación formal. Cuando finalmente la reciba, no podrá alegar que fue tomado por sorpresa». Esa tarde recibí una llamada de Nuria. Era la primera vez que hablaba directamente conmigo desde que todo había explotado. Su voz sonaba quebrada, agotada. «Don Andrés, soy Nuria. Sé que tiene todo el derecho de estar furioso con Javier, pero por favor, le suplico que considere que yo no tuve nada que ver con esta decisión. Javier me dijo que usted había dado permiso para usar la tarjeta. Yo nunca habría aceptado venir si hubiera sabido la verdad». Su tono sonaba genuino, y por un momento sentí una punzada de compasión.
¿De verdad creíste que yo, con mi pensión miserable, habría regalado alegremente 35.000 euros para unas vacaciones de lujo para tus padres? Hubo una pausa larga. Javier me dijo que había recibido una bonificación especial en el trabajo. Dijo que quería usar parte de ese dinero y pedirle prestado a usted el resto, que usted había aceptado porque estaba feliz de verlo exitoso. Yo le creí. Soy una idiota, lo sé. ¿Y el mensaje en la fotografía? ¿También fue idea de Javier haciendo creer que yo había autorizado burlas públicas? Yo no vi ese mensaje hasta después de que Javier lo publicó. Cuando lo confronté, dijo que era una broma interna entre ustedes, algo sobre su sentido del humor compartido. Don Andrés, estoy empezando a darme cuenta de que mi esposo me ha mentido sobre muchas cosas. La rabia en su voz al pronunciar mi esposo era palpable. Quizás Nuria realmente había sido otra víctima de las manipulaciones de Javier, o quizás era una actriz consumada intentando salvar el pellejo de su marido. Ya no sabía qué creer sobre nadie relacionado con mi hijo. Señora Vidal, usé su apellido de casada deliberadamente. Aprecio que me llame, pero mi posición no ha cambiado. Su esposo cometió un delito grave. Las consecuencias seguirán su curso legal establecido. Mis padres han conseguido un préstamo de emergencia para pagar la deuda del hotel, dijo rápidamente, como si esa información pudiera cambiar algo. Nos cobran 18% de interés anual porque es préstamo express sin garantías sólidas. Estaremos endeudados durante años. ¿No es suficiente castigo? El castigo no es responsabilidad mía determinarlo. Las consecuencias naturales de las malas decisiones tampoco son mi problema resolver. Su esposo eligió este camino. Ahora debe transitarlo hasta el final. Colgué sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque mantenía mi postura firme. Tristeza porque todo esto representaba la muerte definitiva de la relación padre-hijo que alguna vez tuvimos. El martes 24 por la tarde, Ramón me informó que Javier había aterrizado finalmente en Madrid. Los Salinas habían conseguido el préstamo urgente, pagaron el hotel y tomaron el primer vuelo disponible. Ahora viene la parte interesante, comentó Ramón con un tono casi alegre. En cuanto llegue a casa, recibirá nuestra notificación y tendrá que leerla sin el escudo protector de la distancia geográfica. La notificación que Ramón había redactado era una obra maestra de precisión legal y presión psicológica. Ocupaba 7 páginas densamente detalladas. Comenzaba con un encabezado formal. Notificación extrajudicial de exigencia de restitución por apropiación indebida y uso fraudulento de instrumento financiero. Luego procedía a enumerar cada transacción específica con fecha, hora, lugar y monto exacto. Cada restaurante, cada compra, cada servicio, todo documentado con números de referencia bancaria y códigos de autorización. Era imposible negar o minimizar la magnitud del robo cuando estaba presentado con tal nivel de detalle clínico. La sección tercera citaba extensamente los artículos relevantes del Código Penal español. Artículo 248 sobre estafa, artículo 248.2 sobre circunstancias agravantes por abuso de confianza familiar, artículo 292 sobre apropiación indebida. Cada cita incluía las penas correspondientes: prisión de 6 meses a 3 años, multas proporcionales, inhabilitación profesional potencial. La sección cuarta detallaba las exigencias específicas: restitución completa de 35.240 euros más intereses legales calculados desde la fecha de cada transacción, lo cual elevaba el total a 36.500 euros aproximadamente. También incluía los costes legales ya incurridos y proyectados. La sección quinta era la que más disfruté cuando Ramón me la leyó. Establecía 2 opciones claramente diferenciadas. Opción A: el demandado puede proponer un plan de restitución voluntaria dentro de 5 días hábiles desde la recepción de esta notificación. Dicho plan debe incluir calendario de pagos específico, garantías reales o avales bancarios y compromiso notarial de cumplimiento. La aceptación de esta opción evitará procedimiento penal inmediato. Opción B:
si el demandado no responde dentro del plazo establecido, o si la respuesta es considerada insatisfactoria por el demandante y su representación legal, se procederá simultáneamente con demanda civil por vía ejecutiva y denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta acción incluirá solicitud de embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias del demandado. La sección final era un golpe maestro psicológico. Incluía reproducciones en color de la fotografía de la piscina con su mensaje cruel, capturas de pantalla de las conversaciones donde Javier prometía usar la tarjeta solo para emergencias, y un análisis detallado de cómo el patrón de gastos demostraba premeditación y planificación deliberada del fraude. El miércoles 25 de marzo a las 11 de la mañana, mi teléfono explotó literalmente con actividad. Javier había recibido la notificación. Las llamadas llegaban cada 2 minutos. Los mensajes eran frenéticos, incoherentes. 6 páginas de documento legal. ¿Hablas en serio? ¿Fiscalía? ¿Embargo de mis cuentas? Papá, esto es una locura. Lo dejé desahogarse durante 3 horas sin responder nada. Quería que sintiera esa impotencia absoluta, esa sensación de estar gritando al vacío sin recibir respuesta alguna. Exactamente como yo me había sentido durante años, cuando mis necesidades emocionales y económicas fueron ignoradas sistemáticamente. A las 2 de la tarde, Ramón recibió un correo electrónico del abogado que Javier había contratado apresuradamente. Se llamaba Fernando Ruiz Pacheco, según su firma. El mensaje era cordial pero claramente escrito por alguien que sabía que su cliente no tenía defensa sólida alguna. Estimado colega Ibáñez, represento al señor Javier Vidal Ortega en el asunto referenciado. Mi cliente reconoce que hubo un malentendido serio respecto al uso de la tarjeta de crédito de su padre. Está dispuesto a negociar términos razonables de restitución. ¿Podríamos programar una reunión para discutir opciones mutuamente aceptables? Ramón me leyó el correo por teléfono, su tono claramente divertido. Noten el lenguaje, malentendido en lugar de robo. Términos razonables en lugar de devolución completa. Este abogado sabe que está jugando con una mano perdedora y está intentando minimizar daños. ¿Qué respondemos?, pregunté. Nada todavía. Los mantendremos esperando hasta mañana. Que Javier pase otra noche sin dormir preguntándose qué haremos. La ansiedad es nuestra aliada ahora. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé con Isabel. En el sueño, ella me tomaba la mano y me decía: «Hiciste lo correcto, mi amor». A veces el amor verdadero significa establecer consecuencias firmes. Cuando desperté el jueves por la mañana, sentí una claridad absoluta. No había vuelta atrás. No habría reconciliación fácil. Javier tendría que ganarse cada centímetro de perdón, si es que alguna vez llegaba ese día. Y honestamente no estaba seguro de que ese día llegara jamás. El jueves 26 de marzo fue el día que todo cambió definitivamente. Ramón había programado una reunión en su oficina para las 4 de la tarde con el abogado de Javier, Fernando Ruiz. Yo llegaría media hora antes para repasar la estrategia y asegurarme de que mantendríamos una posición absolutamente inquebrantable. Mientras me preparaba esa mañana, afeitándome frente al espejo oxidado del baño, noté algo extraño. Mi reflejo mostraba a un hombre diferente del que había sido hace apenas 2 semanas. Había perdido esa expresión derrotada, esa curvatura de hombros que delataba años de resignación silenciosa. Ahora mis ojos tenían un brillo duro, determinado. Mi espalda estaba recta. Me veía como alguien que finalmente había recuperado su dignidad. Llegué a la oficina de Ramón a las 3:30 en punto, y él ya tenía todo preparado sobre su escritorio. Copias de la notificación extrajudicial, extractos bancarios completos, la cronología detallada de eventos y un documento nuevo que no había visto antes. «Andrés, antes de que lleguen, necesito mostrarte algo», dijo Ramón empujando el documento hacia mí. «He estado investigando la situación financiera de Javier a través de canales legales disponibles. Es información pública de registros mercantiles y declaraciones corporativas». El documento revelaba que Javier ganaba un salario bruto anual de 45.000 euros en su empresa de consultoría.
después de impuestos y deducciones, aproximadamente 2.800 euros netos mensuales. Tenía una hipoteca por su piso valorado en 320.000 euros, con cuotas mensuales de 1.200 euros. También pagaba un coche Audi A4 financiado, 450 euros mensuales. Según estos números, explicó Ramón, después de cubrir gastos básicos y obligaciones fijas, Javier tiene un margen disponible de aproximadamente 600 euros mensuales. Si le embargamos ese excedente judicialmente, tardaría casi 5 años en devolver los 36.500 euros con intereses. 5 años. La cifra resonó en mi cabeza. ¿Y si consigue el dinero de otra fuente? ¿Los Salinas, por ejemplo? Ramón negó con la cabeza. Lo dudo seriamente. Según me comentó un contacto que tiene relaciones en el sector empresarial donde operan los Salinas, Mateo y Rosa están furiosos con Javier. El préstamo de emergencia que tuvieron que conseguir en Dubái fue humillante para ellos. 18% de interés anual sobre 14.000 euros significa que pagarán unos 18.000 euros totales en 3 años. Y todo eso porque su yerno resultó ser un ladrón incompetente. Las relaciones familiares están completamente fracturadas. Me recosté en la silla procesando esta información. Javier había destruido simultáneamente su relación conmigo y con sus venerados suegros. La ironía era casi poética. A las 4:05, Patricia anunció por el intercomunicador que habían llegado Fernando Ruiz y su cliente. Ramón me miró directamente a los ojos. Recuerda, mantén la calma absoluta sin importar lo que diga Javier. No muestres emoción. Somos hielo puro. Entraron a la sala de reuniones adyacente a la oficina principal. Fernando Ruiz era un hombre de unos 50 años, traje gris impecable, maletín de cuero gastado que delataba años de experiencia. Detrás de él venía Javier. No estaba preparado para el impacto visual de ver a mi hijo después de todo lo ocurrido. Javier había envejecido 10 años en 2 semanas. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando me vio, su rostro se descompuso completamente y comenzó a sollozar. Papá, lo siento tanto. Lo siento muchísimo. Cometí el peor error de mi vida. Por favor, perdóname. Por favor. Se lanzó hacia mí intentando abrazarme. Me aparté instintivamente, manteniendo distancia física. Siéntate, Javier. Mi voz sonó extrañamente fría incluso para mis propios oídos. Fernando carraspeó incómodo. Señor Vidal, don Andrés, antes que nada quiero expresar que mi cliente está profundamente arrepentido de sus acciones. Reconoce plenamente que actuó de manera inapropiada y está dispuesto a hacer las paces mediante un acuerdo razonable. Ramón habló antes de que yo pudiera responder. Letrado Ruiz, apreciamos que su cliente reconozca sus acciones criminales. Sin embargo, el término inapropiado minimiza gravemente lo ocurrido. Estamos hablando de apropiación indebida agravada por abuso de confianza familiar. No fue un error menor, fue un delito premeditado ejecutado durante 8 días completos. Fernando abrió su maletín y sacó un documento preparado. Entiendo su posición. Por eso hemos preparado una propuesta concreta de restitución. Deslizó el papel a través de la mesa. Mi cliente ofrece devolver los 35.240 euros en pagos mensuales de 500 euros durante 70 meses. También se compromete a emitir una disculpa pública escrita y a no contactar a don Andrés durante el período de pago, a menos que él autorice lo contrario. 70 meses, casi 6 años. Y sin incluir los intereses legales ni los costes jurídicos ya incurridos. Miré a Ramón, quien negó casi imperceptiblemente con la cabeza. La propuesta es insuficiente, declaró Ramón firmemente. No incluye los intereses legales que ya ascienden a 1.260 euros aproximadamente. No cubre los honorarios legales de 3.000 euros que mi cliente ha comprometido. Y 70 meses es un plazo excesivamente prolongado que coloca todo el riesgo de incumplimiento sobre mi cliente. Javier intervino con voz quebrada. Papá,
Es todo lo que puedo ofrecer. Mi sueldo no da para más. El préstamo de Dubái ya me está ahogando financieramente. 500 euros mensuales es literalmente todo mi margen disponible después de pagar hipoteca, coche, comida, servicios básicos. Entonces deberías haber pensado en esas consecuencias antes de robarme. Respondí con frialdad que me sorprendió a mí mismo. Tengo una contrapropuesta, anunció Ramón sacando su propio documento. Restitución total de 36.500 euros más 3.000 de costes legales, totalizando 39.500 euros, pagos mensuales de 700 euros durante 60 meses exactos. Si se retrasa en 2 pagos consecutivos, el saldo completo restante vence inmediatamente y procederemos con embargo judicial de bienes. Adicionalmente, don Andrés será removido formalmente como beneficiario de cualquier testamento, seguro de vida o cuenta bancaria donde el señor Javier Vidal lo haya designado. Y finalmente, renuncia expresa a cualquier herencia futura de bienes del señor Andrés Vidal. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Javier miraba fijamente el documento como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. Fernando fruncía el ceño realizando cálculos mentales rápidos. 700 euros mensuales es imposible, protestó Fernando. Según el análisis financiero que hemos realizado, mi cliente no dispone de esa cantidad. Entonces que venda el Audi y compre un coche usado más económico, sugerí sin emoción. Eso liberaría 450 euros mensuales. Que reduzca gastos en restaurantes, entretenimiento, viajes. Que viva como yo he vivido durante 3 años, con lo mínimo indispensable. Seguramente encontrará la manera. Papá, eso significaría que no tendré ninguna seguridad financiera durante 5 años completos, ni ahorros ni margen para emergencias, nada. La voz de Javier temblaba. Bienvenido a mi mundo, repliqué. Así he vivido yo desde que tu madre murió, sin margen, sin seguridad, calculando cada céntimo. La diferencia es que yo no tenía 38 años con un empleo estable. Tenía 60 con una pensión miserable. Fernando intentó una táctica diferente. Don Andrés, entiendo su dolor y su rabia, pero esta contrapropuesta esencialmente desheredaría completamente a su único hijo. ¿Realmente quiere terminar su relación familiar de manera tan absoluta? Antes de que pudiera responder, Ramón intervino con voz cortante. Letrado Ruiz, la relación familiar fue terminada por su cliente cuando robó a su padre y luego se burló públicamente de él. Don Andrés simplemente está formalizando legalmente lo que su hijo ya destruyó emocionalmente. Javier rompió a llorar de nuevo, esta vez sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Papá, te lo ruego, no me hagas esto. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, dame alguna posibilidad de recuperar tu confianza algún día. Si firmo esto, estaré admitiendo que nunca tendré una relación contigo otra vez. Algo dentro de mí se quebró al ver a mi hijo así. Recordé al niño pequeño que corría hacia mis brazos cuando llegaba del trabajo, al adolescente que me pidió consejos sobre su primera novia, al joven graduado que lloró de felicidad abrazándome. Todos esos recuerdos chocaban violentamente contra la imagen actual, un hombre adulto que me había traicionado de la manera más cruel imaginable. «Javier», dije finalmente, mi voz más suave pero no menos firme, «si realmente quieres alguna posibilidad futura, entonces acepta las consecuencias de tus acciones ahora. Demuestra con hechos, no con palabras, que entiendes la magnitud de lo que hiciste. Paga cada euro que robaste. Vive con las restricciones financieras que tu crimen generó. Y quizás, solo quizás, en 5 años, cuando hayas cumplido completamente tu obligación, podamos tener una conversación sobre reconstruir algo». «¿Pero la desheredación?», preguntó con voz apenas audible. «Es permanente», confirmé, «porque necesito protegerme de futuras manipulaciones. Necesito saber que no volverás a verme como un recurso financiero a explotar». Fernando y Javier intercambiaron miradas largas. Podía ver el debate silencioso desarrollándose entre ellos. Finalmente, Fernando habló. «Necesitamos 24 horas para considerar esta propuesta y consultar con la familia. Tienen hasta mañana a las 4 de la tarde».
estableció Ramón. Si no recibimos respuesta afirmativa para entonces, presentaremos demanda civil y denuncia penal el lunes por la mañana. Cuando salieron de la oficina, Javier volteó una última vez hacia mí. Su expresión era de devastación absoluta. Por un segundo sentí el impulso de llamarlo, de abrazarlo, de decirle que todo estaría bien. Pero ese impulso murió cuando recordé la fotografía en la piscina y las palabras crueles que la acompañaban. Algunas fracturas no se pueden reparar. Solo se pueden documentar y aprender a vivir con sus consecuencias. Las 24 horas de plazo se arrastraron con una lentitud agónica. Esa noche apenas probé la cena que había preparado. Arroz blanco con un huevo frito. Mi estómago estaba cerrado por la tensión. Una parte de mí esperaba que Javier aceptara los términos. Otra parte, más oscura y vengativa, casi deseaba que los rechazara para poder proceder con la vía penal completa. A las 11 de la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Rosa, la madre de Nuria. Don Andrés, soy Rosa Prieto. Necesitamos hablar urgentemente sobre esta situación. Lo que está haciendo va a destruir no solo a Javier, sino también a mi hija. Ella es inocente en todo esto. ¿Podemos reunirnos mañana por la mañana? La audacia de esa mujer era impresionante. Durante años me había tratado con desdén apenas disimulado, como si yo fuera un campesino analfabeto que había tenido la suerte de engendrar a alguien lo suficientemente inteligente para ascender socialmente. Y ahora me pedía una reunión como si tuviéramos algún tipo de relación cordial. Respondí brevemente: no tengo nada que discutir con usted, señora Prieto. Este asunto se resolverá a través de canales legales apropiados. La respuesta llegó inmediatamente: sea razonable. Javier cometió un error terrible, pero usted está siendo excesivamente cruel. Arruinará su futuro profesional, su matrimonio, su vida entera. ¿Qué clase de padre hace eso? Esas palabras encendieron algo en mí. Escribí una respuesta larga que borré 3 veces antes de enviar finalmente una versión más controlada. Señora Prieto, durante 4 años, ustedes alejaron sistemáticamente a mi hijo de mí. Lo convirtieron en alguien que prioriza el lujo y las apariencias sobre los valores básicos de honestidad y respeto familiar. Ustedes disfrutaron de vacaciones pagadas con dinero robado a un anciano que come pan duro para sobrevivir. No me hable sobre ser cruel cuando ustedes han sido cómplices activos de humillarme. Este asunto está cerrado. Bloqueé el número sin esperar respuesta. El viernes 27 de marzo amaneció gris y lluvioso. Me levanté a las 6, incapaz de seguir fingiendo que podía dormir. Preparé café y me senté junto a la ventana viendo las gotas golpear el cristal. Mi mente no paraba de reproducir escenas de la vida de Javier. Su primer día de colegio, su graduación universitaria, su boda. Todos esos momentos que había creído eran construcciones de una relación sólida padre-hijo. Ahora los veía como espejismos, ilusiones que yo había mantenido porque necesitaba creer que mi sacrificio había valido la pena. A las 10 de la mañana, Ramón me llamó. Andrés, acabo de recibir un correo de Fernando Ruiz. Javier acepta todos los términos propuestos. Quiere firmar el acuerdo hoy mismo. Sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Alivio porque recuperaría mi dinero gradualmente. Vacío porque esto confirmaba la muerte oficial de la relación con mi único hijo. ¿Cuándo podemos proceder? He programado la firma para las 3 de la tarde en una notaría. Necesito que vengas con tu documento de identidad y tu cartilla bancaria, donde Javier depositará los pagos mensuales. También traeremos al notario copias certificadas de tu testamento actual para proceder con las modificaciones formales. El resto de la mañana lo pasé organizando los documentos necesarios. Encontré mi testamento original, guardado en un sobre manila en el cajón inferior de mi cómoda. Lo abrí y leí las palabras escritas en 2014. Lego todos mis bienes materiales, propiedades e inversiones a mi único hijo Javier Vidal Ortega, confiando en que honrará la memoria de su madre y cuidará de nuestro legado familiar con responsabilidad y amor. Qué ingenuo había sido, qué ciego. La notaría estaba ubicada en el barrio de Chamberí,
un edificio antiguo con escaleras de mármol desgastado y puertas de madera maciza. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Ramón ya estaba allí, revisando documentos con el notario, un hombre mayor llamado don Arturo Campos Rueda, que inspiraba seriedad profesional absoluta. Javier y Fernando llegaron exactamente a las 3. Esta vez Javier venía acompañado también de Nuria. Ella lucía demacrada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, intentó sonreír débilmente, pero solo consiguió que sus labios temblaran. Don Arturo nos ubicó alrededor de una mesa grande de caoba. Comenzó explicando el procedimiento. Vamos a formalizar 2 documentos legales separados pero relacionados. Primero, un acuerdo de restitución económica con garantías judiciales. Segundo, modificación testamentaria con exclusión específica de heredero. Procedió a leer el acuerdo de restitución en voz alta. Cada cláusula era como un clavo siendo martillado en un ataúd. El deudor Javier Vidal Ortega se compromete a restituir la suma total de 39.500 euros mediante 60 pagos mensuales consecutivos de 700 euros cada uno, depositados antes del día 5 de cada mes, en la cuenta bancaria del acreedor Andrés Vidal Romero. Continuó detallando las penalizaciones por incumplimiento. En caso de mora superior a 30 días en un pago, se aplicará interés de demora del 25% anual sobre el saldo pendiente. En caso de incumplimiento de 2 pagos consecutivos, el saldo total restante vencerá inmediatamente y el acreedor podrá proceder con embargo ejecutivo de bienes muebles e inmuebles del deudor sin necesidad de juicio previo. Javier firmó cada página con mano temblorosa. Yo observaba su rostro y veía a un hombre completamente destrozado. Nuria lloraba silenciosamente en su silla, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Luego vino la modificación testamentaria. Don Arturo leyó: Yo, Andrés Vidal Romero, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna, modifico mi testamento anterior, excluyendo explícitamente a mi hijo Javier Vidal Ortega como beneficiario o heredero de cualquier bien material, propiedad, cuenta bancaria, seguro de vida o inversión que posea al momento de mi fallecimiento. Papá, ¿de verdad vas a hacer esto? La voz de Javier salió quebrada, casi infantil. ¿Ni siquiera algo simbólico? ¿Ni las fotos de mamá? ¿Ni su anillo de bodas? Don Arturo carraspeó incómodo. Señor Vidal, hijo, por favor permita que terminemos el procedimiento formal. Pero Javier ya no podía contenerse. Se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Esto es absurdo. Estoy aceptando pagar cada euro que gasté. Estoy destruyendo mi vida financiera durante 5 años. ¿No es suficiente castigo? ¿También tengo que ser borrado completamente de tu vida y tu legado? Javier, siéntate, ordenó Fernando con tono profesional pero firme. No, necesito que mi padre entienda lo que está haciendo. Mamá nunca habría querido esto. Ella siempre decía que la familia era sagrada, que los errores se perdonan, que el amor vence todo. Javier me miraba con desesperación absoluta. ¿Dónde está ese amor ahora, papá? Lo mataste junto con cualquier recuerdo positivo que tienes de mí. Sus palabras me golpearon duramente. Pero antes de que pudiera responder, Nuria habló por primera vez desde que habíamos entrado. Don Andrés, yo amaba a mi suegra Isabel, aunque apenas la conocí antes de que falleciera. Javier me contó todo sobre ella, su bondad, su generosidad, su capacidad infinita de perdonar. ¿Realmente cree que ella aprobaría lo que está haciendo ahora? Sentí rabia burbujeando en mi pecho. No se atrevan a invocar el nombre de Isabel para justificar nada. Si ella estuviera viva, Javier nunca habría hecho esto porque ella habría sido el ancla moral que él necesitaba. Pero ella no está aquí. Está muerta. Y cuando murió, Javier apenas vino a despedirse porque estaba demasiado ocupado impresionando a los Salinas. Así que no me hablen sobre lo que Isabel querría. El silencio que siguió era aplastante. Don Arturo finalmente habló con voz suave. Señores, entiendo que hay emociones muy fuertes aquí, pero necesito que se calmen para poder completar este proceso legal apropiadamente. Javier volvió a sentarse lentamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro,
pero ya no hacía sonido alguno. Parecía haberse rendido completamente. Don Arturo continuó. En cuanto a posesiones personales con valor sentimental como fotografías o joyas familiares, ¿desea el señor Andrés hacer alguna especificación? Miré a Javier. Pensé en el anillo de bodas de Isabel, en los álbumes de fotos de nuestra vida juntos, en las cartas de amor que ella me había escrito durante nuestro noviazgo. Todas esas cosas no tenían valor monetario, pero eran invaluables emocionalmente. Las fotografías y objetos personales de Isabel serán donados al Archivo Municipal de Historia Familiar después de mi fallecimiento, declaré. Prefiero que sean preservados por una institución que los valore históricamente, en lugar de entregarlos a alguien que demostró tan poco respeto por su memoria. Javier emitió un sonido estrangulado, algo entre sollozo y gemido. Nuria lo abrazó mientras él se derrumbaba contra su hombro. Firmé el documento testamentario con mano firme. Don Arturo aplicó los sellos notariales oficiales, convirtiendo todo en legalmente vinculante e irreversible, sin un nuevo proceso notarial completo. El procedimiento está completo, anunció don Arturo. Ambas partes recibirán copias certificadas de estos documentos dentro de 5 días hábiles. Nos levantamos para salir. En la puerta de la notaría, Javier me alcanzó y agarró mi brazo. «Papá, por favor, dime que hay alguna posibilidad de que algún día podamos arreglar esto. Dime que si cumplo este acuerdo perfectamente durante 5 años, si demuestro que he cambiado, si me convierto en el hijo que debí ser siempre, dime que habrá una oportunidad para nosotros». Lo miré directamente a los ojos. Vi al niño que había criado. Vi al hombre que me había traicionado. Vi el abismo insalvable entre quién fue y quién se convirtió. «Javier», dije finalmente, «lo único que te puedo decir es esto. Cumple tu obligación. Paga cada euro que debes. Vive con las consecuencias de tus decisiones. Y después de 5 años, si todavía quieres intentar hablar conmigo, envíame una carta. No prometo nada más que considerarla». Solté mi brazo de su agarre y caminé hacia la salida sin voltear atrás. Los primeros pagos llegaron puntualmente. El 5 de abril apareció el primer depósito de 700 euros en mi cuenta bancaria. Lo verifiqué 3 veces, casi sin creer que realmente estaba sucediendo. 700 euros. Era más dinero del que había visto en un solo ingreso desde hacía años, excluyendo mi pensión mensual. Con ese primer pago hice algo que no había hecho en 3 años. Fui al supermercado y compré comida de verdad. Carne fresca en lugar de embutidos baratos. Fruta que no estuviera en oferta de liquidación. Pan recién horneado en lugar de las barras del día anterior con descuento. Cuando llegué a casa y guardé las compras, me senté en la cocina mirando el refrigerador lleno y lloré. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía físicamente. El 5 de mayo llegó el segundo pago. Después del tercero, el 5 de junio, comencé a creer que Javier realmente cumpliría el acuerdo completo. Ramón me llamaba ocasionalmente para verificar que todo estuviera en orden legalmente. «Está cumpliendo impecablemente», comentaba con aprobación profesional. «Ni un día de retraso. Eso es inusual en casos de restitución familiar. La mayoría eventualmente comienza a fallar». Durante esos primeros meses, Javier intentó contactarme varias veces a pesar de la cláusula de no contacto. Mensajes de texto que yo borraba sin leer. Llamadas que rechazaba automáticamente. Una vez lo vi en el supermercado del barrio, comprando productos de marcas blancas igual que yo solía hacer. Nuestros ojos se cruzaron brevemente a través del pasillo de productos enlatados. Él abrió la boca como para decir algo, pero yo simplemente di la vuelta y salí de la tienda dejando mi carrito a medias. En julio, recibí una carta certificada de un bufete legal diferente. Por un momento, temí que Javier estuviera intentando alguna maniobra legal para anular el acuerdo. Pero cuando la abrí, descubrí que era una notificación de divorcio. Nuria Salinas Prieto había presentado demanda de separación matrimonial alegando quiebra irreconciliable de la convivencia y pérdida de confianza fundamental. La carta incluía una nota manuscrita de Nuria dirigida a mí. «Don Andrés,
Pensé que debía informarle personalmente. No puedo continuar casada con alguien capaz de lo que Javier hizo. Los últimos meses han sido insoportables. Cada pago que él hace hacia usted significa que nosotros vivimos al borde de la pobreza. He vendido mi coche, mis joyas, todo lo que tenía de valor para cubrir gastos básicos. Mis padres se niegan a ayudarnos después de la humillación de Dubái. Javier trabaja ahora en 2 empleos, llegando a casa a medianoche agotado y derrotado. Ya no reconozco al hombre con quien me casé. Quizás usted sienta satisfacción al leer esto. Quizás piense que es justicia. Yo solo quería que supiera que su venganza fue completa. Leí esa nota 5 veces. Esperaba sentir triunfo, validación, satisfacción de que Javier estaba experimentando las consecuencias completas de sus acciones, pero lo que sentí fue un vacío helado. No había victoria en esto, solo destrucción mutua. En agosto, el 5.º pago llegó con 2 días de retraso. Entré en pánico inmediato. ¿Estaba Javier comenzando a incumplir? Llamé a Ramón, quien verificó rápidamente. El retraso fue por procesamiento bancario del fin de semana. El pago se realizó el día 5 como acordado, pero apareció en tu cuenta el 7. No hay incumplimiento técnico. Ese incidente me hizo darme cuenta de algo perturbador. Mi vida entera ahora giraba alrededor de esos pagos mensuales. Esperaba el día 5 con ansiedad. Verificaba mi cuenta bancaria obsesivamente. Calculaba mentalmente cuántos meses faltaban, cuánto dinero aún me debía Javier, cuánto tiempo más duraría esta conexión forzada entre nosotros. En septiembre, un antiguo compañero de la fábrica llamado Tomás Gil organizó una reunión de jubilados. Hacía años que no asistía a eventos sociales por falta de dinero. Pero ahora, con los pagos de Javier cubriendo gastos básicos y mi pensión quedando liberada para otros usos, podía permitirme salir ocasionalmente. Fuimos a un bar modesto cerca del antiguo barrio industrial. 8 hombres mayores compartiendo cerveza